El mes de febrero está próximo a finalizar y una pregunta obligatoria que debemos hacernos es, ¿cómo van esas metas? Ese progreso, eso que deseabas tener al inicio del año, ¿cómo vas? ¿Cómo va esa motivación? ¿Cómo va ese progreso? Eso precisamente es lo que vamos a estar discutiendo hoy en este episodio. Vamos a estar discutiendo algunas estrategias que te pueden apoyar si tú ya estás teniendo algunas áreas de oportunidad con relación a esas metas que has establecido en el inicio de este año. Así que vamos a darle comienzo al episodio. Cuando comenzamos el año estábamos muy ilusionados por comenzarlo. Habíamos ya a final del año pasado estábamos trabajando una serie de metas que queríamos comenzar a trabajar este año o quizás alguna de esas metas que se comenzaron en el 2024 pero que no se pudieron finalizar, decidimos continuarlas ahora en el 2025. Y una de las cosas que a veces pasa, ya cuando llegamos al mes de febrero, es que esa intensidad, esa motivación que teníamos, que al inicio queríamos hacerlo todo de cantazo, ya poco a poco ha ido mermando en algunos casos. Un ejemplo que te puedo dar es que los primeros meses, por lo menos los primeros días de enero, veía mucha gente caminando por las diferentes carreteras haciendo ejercicio porque dan a entender que una de sus metas para comenzar el año era bajar de peso. O al menos eso así habían establecido. ¿Qué pasa? Ya en la segunda semana del mes de febrero, todas esas personas que veía temprano en la mañana, particularmente en la mañana, o por la tarde, ya no las veo. Te queda esa pregunta, ¿y qué pasó con la meta? Lograron hacer la meta, bajar todo ese peso. Normalmente eso es un tipo de meta que es un proyecto a largo plazo y tenemos que ir poco a poco. Pero cosas suceden que las tareas del día a día, situaciones que nos pueden quitar como que la motivación, hacen que nos olvidemos de esas metas que estamos estableciendo al inicio del año. Por eso es muy importante de que cuando establecemos una meta, podamos continuar ese monitoreo y podamos evaluar cómo va el progreso del mismo. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿cómo va esa meta? Ya hemos progresado algo significativo, hemos progresado un 10%, hemos progresado un 20% quizás, o, o ya has adelantado significativamente esa meta. Si cuando te hago esa pregunta, ¿cómo está tu meta en estos momentos? ¿Tienes alguna duda? ¿O simplemente se te había olvidado por completo esa meta que habías establecido al principio del año? Es definitivamente un buen momento porque estamos básicamente comenzando aún el año para trabajar esa meta, hacer los ajustes necesarios para poder seguir hacia adelante. Es importante que podamos definir, coge un papel y lápiz y puedas establecer cuál era mi meta al principio de este año. Si mi meta era un asunto de peso, pues colocas esa meta o la meta que tú tengas en particular. Entonces debajo de esa meta empieza a colocar los diferentes detalles que ha pasado con esa meta. He podido progresar algo, no he avanzado nada, o qué ha pasado. Desde que puse esta meta ha pasado esta situación y esta situación. Entonces tienes que evaluar cómo has ido trabajando con eso. Si surgieron diferentes situaciones después de haber establecido la meta y comenzarla, tienes que evaluar exactamente cómo en efecto tú has podido trabajar con esas situaciones para no perder enfoque de esa meta. Es algo muy común que nos puede suceder que nosotros a principio de un año o en algún determinado momento de nuestras vidas establecemos una meta y a veces nos podemos distraer, a veces nos desmotivamos y por alguna extraña razón esa visión relacionada a esa meta perdemos el enfoque. Y entonces cuando perdemos el enfoque, en algunos casos nos sentimos desmotivados, tristes o la situación que sea. Y es precisamente ese momento que tenemos que retomar. Entonces, ¿cómo volver a tener enfocada esa meta nuevamente?
tenemos que evaluar si en efecto nosotros tuvimos un plan realista con relación a esa meta. Si tu meta era perder 60 libras y apenas has rebajado quizás 5 y estableciste que en 2 meses lo ibas a hacer, pues evidentemente esa meta tenías que hacer unas cosas particulares para que fuera algo más realista. Entonces, si el detalle con nuestra meta en efecto fue que la prioridad no fue muy realista, tenemos entonces que movernos y atrasar un plan dentro de la realidad de la situación. Si hay situaciones que te quitan tiempo de esa meta, ya sea trabajo, ya sea asuntos de estudios, asuntos familiares, tenemos que tomar esos detalles en consideración para saber entonces qué tiempo disponible tenemos para dedicarle a esa meta. Si por ejemplo de la semana, que tiene aproximadamente 168 horas, de todo eso a ti te queda un tiempo libre que son quizás 10 horas o 15 o 20. Básicamente cada persona puede identificar cuál es el periodo libre que tiene disponible. Entonces tienes que determinar qué vas a hacer con ese tiempo que tienes disponible. Si vas a dedicarle 1 hora a esa meta o 3 horas a la semana, que tú sientas que es realista con la necesidad que tienes actual, sin dejar de perder la perspectiva de que tienes esa meta ahí, que no te sientas estancado porque no has dedicado tiempo a ello. Una vez que tú puedes identificar ese tiempo que tienes disponible, ¿cómo lo vas a trabajar? Si entonces vas a dedicar 3 horas a la semana, por dar un ejemplo, ok, ¿qué día en la semana va a ser esa hora? ¿Va a ser a las 6 de la tarde? ¿A las 7, 8? Cada cual tiene su horario. Tienes que determinar eso. Una vez que hayas determinado ese tiempo que vas a dedicar a esa meta, tienes que ser sumamente intencionado y evitar todo tipo de distracciones. Y obviamente el distractor o la fuente de distracción más grande que nosotros tenemos hoy día es el celular. Tú tienes que poner en silencio o apagado o como mejor te funcione para que puedas respetar ese tiempo que le estás dedicando a esa meta. Que una vez finalizado ese tiempo, tú sientas que estás de manera intencionada progresando con relación a esa meta. A veces una de las situaciones que tenemos es que no sacamos ese tiempo y cuando lo sacamos no eliminamos esa fuente de distracciones. En otras ocasiones, una de las situaciones que sucede es que nosotros mismos nos saboteamos, nos ponemos el pie y nos caemos, porque en algunas veces podemos ser demasiado exigentes con nosotros mismos. Esa autocrítica constante que no lo estás haciendo bien, casi no se hace, mira lo poco que estás adelantando. Ese tipo de cosas no apoyan o no te aportan nada positivo a lo que deseas establecer. Y es sumamente importante que podamos ser bien cuidadosos y poder identificar esas situaciones que nosotros estamos saboteándonos. ¿De qué manera podemos evitar ese autosabotaje? Si surge ese pensamiento negativo, somos humanos, es parte del proceso, tienes que identificar qué pensamiento positivo puedes utilizar para contrarrestar esa energía de ese pensamiento negativo. Por ejemplo, no lo estoy haciendo bien. ¿Qué pensamiento te puede apoyar para quitarle fuerza a ese pensamiento negativo? Voy poco a poco, esto un día a la vez. Ese tipo de frases que te pueden apoyar para entonces que no pierdas el enfoque con relación a tu meta. Quizás otra de las razones por las que no estás progresando con relación a esa meta que a veces queremos establecer y no arrancamos o no la completamos, estás diariamente o semanalmente o dentro de algún periodo de tiempo monitoreando esa meta, escribiendo sobre ello, cuánto has progresado. Es importante hacer anotaciones que nos puedan servir de seguimiento y podamos ser más conscientes con relación al progreso que estamos teniendo. Porque puede ser que estamos trabajando con una meta y no estamos documentando
a una manera que nos sea factible poder evaluar ese progreso. Y a veces tratando de acordarnos de los detalles, en muchas ocasiones pequeños detalles se pueden olvidar y eso es sumamente necesario para ver exactamente el progreso que estamos teniendo y de qué manera estamos teniendo ese progreso. Es sumamente importante de que cuando vamos poco a poco progresando con esa meta, podamos tener esos momentos de celebración. Como yo digo, celebrar esas pequeñas victorias, porque esa sumatoria de esas pequeñas victorias nos están acercando en efecto a esa meta. Así que es importante que puedas celebrar ese progreso. Si tu meta es en relación al peso, pues mira, si has bajado 5 libras, si has rebajado 10 libras, celébralo porque es un logro tuyo, tú lo has trabajado. De lo contrario no hubiera sucedido. Y es importante darnos esas palmaditas en el hombro de que lo estamos haciendo bien porque esa automotivación es clave y fundamental para poder seguir en el progreso de esa meta y en efecto terminarla en excelencia. Es importante de que cuando tenemos ese progreso, cada progreso cuenta, por más pequeño que sea. Las metas no se completan de la noche a la mañana. Es un progreso continuo. Hay que celebrar esas pequeñas victorias. Hay que hacer esas anotaciones. Y que tenemos que continuar con esa mentalidad positiva porque básicamente a pesar de que ya estamos casi terminando el segundo mes del año, no significa que el año se ha acabado. Todavía tenemos tiempo de más para poder trabajar con todas esas metas. Es importante poder tomar eso en consideración, tener esa visibilidad de cómo he progresado con relación a esa meta. Y aún estamos en ese momento que estamos a tiempo para hacer los ajustes que son necesarios para poder continuar trabajando ese progreso de esa meta. Así que no podemos perder el enfoque, no hay tiempo para desmotivarse, no hay tiempo para sabotearnos o autocriticarnos. Esto se trabaja un día a la vez. Espero que esta pequeña reflexión te pueda seguir dando ese enfoque y dando la visibilidad que necesitas para continuar con esa meta. Porque recuerda que si no tenemos esa visibilidad de lo que necesitamos mejorar o ajustar, ¿cómo lo podemos trabajar? Así que es sumamente importante que podamos tener esa reflexión, esa visibilidad para en efecto poder hacer los ajustes necesarios y obviamente poder completar esa meta. Espero que este contenido haya sido de valor. Si entiendes que este contenido puede ayudar a otras personas, no olvides compartirlos con otros para que puedan beneficiarse del mismo. Así que te ha hablado José Rivera, tu coach empresarial y de vida, y nos vemos en un próximo episodio.